Hola, hola, muy buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos para ver si ingresan sus compañeros y ahorita comenzamos con la sesión. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, pues vamos a comenzar la sesión. Conforme vayamos avanzando, pues ahí vamos a esperar a que se vayan integrando los compañeros que puedan eh, integrarse ahorita a nuestra videollamada. De igual manera, nuestra sesión, recuerden, se queda grabada y se sube el día de hoy. Ok, voy a comenzar compartiéndolos pantalla para revisar los puntos de las instrucciones. Sí, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ya listos para escucharle. Perfecto, muchas gracias. Déjeme comparto pantalla. Ok, justamente el día de ayer iniciamos con nuestro bloque número 9. Ya estamos a unas cuantas semanas más para pues terminar ahora sí que nuestro curso completo. Entonces, para eso vienen temas como un poquito más, em, como más reflexivos en la cuestión de cómo podemos complementar nuestra investigación según el tema que hayamos elegido. En este caso y en otros casos anteriores, bloques anteriores, pues hemos visualizado pues las formas en cuestión de la metodología, los contenidos que podemos incluir inclusive a nuestra temática y así también en el bloque número 8 visualizamos la parte normativa cuando estábamos hablando del marco teórico sobre la búsqueda de información. Si recuerdan, vimos como esa comparativa referente a los enfoques de investigación, según sea el camino que ustedes decidan elegir, ya sea por la cuantitativa o cualitativa. En su caso, nuevamente, y lo voy a estar mencionando en cada sesión, en su caso ustedes, la ventaja que tienen el día de hoy y en este curso es que la presentación que van a hacer es una presentación muy pequeña, muy sintetizada, muy práctica. Pero algo que nos puede llegar algo que nos puede suceder, ¿verdad? Al momento de la estructuración de nuestra presentación, pues es el problema sobre qué es lo que hay que integrar a nuestro proyecto de investigación y cómo debo de comenzar, cómo debo de desarrollarlo, cómo debo de finalizar. En este caso, yo les voy a dar aquí unos como pautas de redacción hacia nuestro proyecto de investigación. Cada quien ya tiene su proyecto de investigación, ya cada quien eligió un área de la licenciatura de Derecho y ya cada quien eligió un subtema del cual va a partir para desarrollar su proyecto. Ahora debemos de saber cómo estructurar, cómo podemos incorporar nuestra información, ¿verdad? En un proyecto como lo es en una presentación en PowerPoint o en la plataforma o herramienta que ustedes elijan para el diseño. En este caso, estas pautas de redacción tienen como objetivo, pues, repasar la forma en la que debemos estructurar nuestro proyecto de investigación para el logro de una redacción clara y precisa.
¿Cuántas veces nos hemos topado con actividades, proyectos, tareas, ¿verdad? Que nos piden que hagamos un proyecto completo con nuestras propias palabras, cosa que a veces muchísimos, no generalizo, pero no hemos practicado esta función de parafraseo o de incluir nuestras propias palabras con el respaldo de los aportes del autor. Aportes del autor me hago a la referencia sobre aquellos textos que fuimos consultando, ¿verdad? Con el paso del tiempo, con el paso de la investigación y queremos incorporar a nuestro proyecto algunos textos, algunas ideas que se nos hicieron como ahí, pues interesantes, ¿verdad? Y que se acoplan a nuestro tema. Pues el día de hoy vas a saber cómo podemos comenzar con estos puntos, ¿ok? Entonces, como primer y como primer tarea para este bloque número 9, vamos a crear nuestro cuestionario, que sería el cuestionario número 3. Vas a leer o repasar la forma en que debe estructurarse el proyecto de investigación de forma clara y precisa. El capítulo que vas a analizar es del apéndice capítulo tercero, guía de pautas para la redacción del proyecto de investigación, contenido en las páginas de las 161 a las 171. Entonces, son 10 páginas ahí muy sencillitas de analizar, te dan algunos tips, te dan algunas recomendaciones para que ustedes comiencen con su elaboración. La descripción de la tarea es la siguiente. Como alumno, contestarás el cuestionario que se anexa en la parte de abajo. Ahorita se los voy a señalar para que lo tengan ahí. Es un cuestionario que ustedes tienen que descargar y por ende tienen que contestarlo. Ya descargándolo y contestándolo, entonces vas a enviarlo en formato en PDF para que la información no se modifique. Las características de la tarea es la portada, como todas las actividades, portada formal, con los datos de la institución, de sus datos personales, si quieren agregar mis datos adelante. En la siguiente cuartilla se va a agregar una pequeña introducción, que sería esa breve descripción sobre el trabajo a realizar. En este caso, como es un cuestionario, pues se va a tratar definitivamente de estas pautas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar en el cuestionario? Lo vas a explicar en mínimo media cuartilla, máximo una cuartilla. El desarrollo del cuestionario ya sería la parte en la que ustedes está el enunciado y contestan con la respuesta correcta según la guía de pautas de redacción. En la tercera hoja tendríamos nuestra conclusión, que es una conclusión personal, una conclusión donde van a juntar los aprendizajes obtenidos y las expectativas que tengan referente, ¿verdad?, a esta lectura que pudieron hacer con una extensión mínima de media cuartilla, máxima una cuartilla. El formato de presentación es el siguiente, ahí viene el tipo de letra, ahí viene el tamaño, interlineado, la alineación. El formato que debe llevar en cuestión de la numeración de las páginas, no se enumera la portada, entonces hay que revisar todos estos datos porque también son importantes y nos sirven como aprendizaje para la entrega de proyectos. La puntuación, pues bueno, será la puntuación, la calificación máxima será de 10 en promedio de todas las actividades, foros, participaciones, etc. En caso de encontrar algún plagio o alguna anomalía, pues bueno, será de 0 automáticamente. Debe estar referenciado y citado. En este caso, pues la referencia va a ser la del manual de redacción, las pautas de redacción. En caso de que hayas utilizado alguna otra herramienta, algún otro texto, es necesario que se agregue aquí como referencia bibliográfica. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, Yo sí, maestra, disculpe, Sí. estoy aquí en el trabajo, me distraje un tantito. Ajá. Esta guía, dónde la descargo o dónde está situada? Están La en el guía que apartado, están en el apartado de recursos. Déjeme apartado como de recursos. quiera, se lo señalo Por favor, gracias. a usted.
Ok, no sé si están visualizando aquí el cambio que hice al documento. Sí, sí, maestra. Ok, aquí viene un apartado en el capítulo 3 del mismo texto del manual de metodología. En el capítulo número 3 o tercero vienen recomendaciones para la redacción del marco teórico. Este es el apartado que van a revisar y viene, si se dan cuenta, aquí en este apartado viene un apéndice, perdón, del capítulo tercero y viene en la guía de pautas para la redacción y comienza a partir de la 161. Yo les recomiendo porque la actividad o el cuestionario se basa a partir del apéndice, pero si ustedes pueden darle una leída a los capítulos aquí referente a esto, la redacción del marco teórico de la 135 a la 157 y tienen tiempo de hacerlo, yo les sugiero que lo hagan porque les va a servir muchísimo. Pero la actividad la pueden encontrar en el apéndice del capítulo tercero, que está en la página 161, aquí mismo en el mismo documento que les acabo de abrir. O sea, está situado, me voy para atrás nuevamente para que lo puedan ver. Ustedes se van al bloque número 9, se van al bloque número 9 y aquí tienen un archivo que se llama Manual de Metodología. Le van a dar clic y automáticamente les arroja el libro. Ustedes le dan hacia abajo al índice, lo buscan y aquí está el capítulo tercero, pero para contestar el cuestionario es basado en el apéndice del tercero. Entonces está a partir de la 161 y terminaría en la 171. No sé si respondí ahí la duda de usted, Rigoberto. Sí, es correcto, maestra. Está, claro. Ok, perfecto. ¿Alguien Gracias. más tiene una duda? No, usted. ¿Alguien más tiene alguna duda referente a la actividad? No, maestra. Ok. Bien, voy a dejar de compartir pantalla donde estamos aquí en la plataforma para irme directamente al contenido. Como se los decía, el día de hoy va a ser una serie de recomendaciones en la que ustedes pueden incluirlas, tomarlas y llevarlas a cabo para el momento de la redacción. En este caso, yo se los decía, el proyecto que ustedes van a entregar es un proyecto sumamente sencillo porque no les están pidiendo un documento formal. Documento formal me refiero a una tesis de 150 hojas, sino es una presentación, una exposición donde ustedes tienen que defender su postura. Por lo tanto, ustedes ya eligieron y ya pasaron esta fase donde ustedes eligen, ¿verdad? ¿Qué tipo qué tipo o qué momento debo de elegir para analizar, ¿verdad? Esa problemática. Entonces, el día de hoy ustedes van a visualizar los apartados. Déjenme los apartados que debemos de tomar, de elegir para, para nuestro proyecto. Denme un momento para compartirles lo siguiente. Ok, déjenme se los comparto. Ya estas 3 semanas anteriores que estuvimos en clase, estuvimos revisando apartados del marco teórico y yo les comentaba que el marco teórico pues es un espacio, es un momento de la tesis o de nuestro proyecto de investigación en su caso, que es el de más importancia y el que requiere pues un poquito más de concentración y de empeño para realizarlo. Por lo tanto, ustedes saben que un proyecto de investigación está dividido por apartados, por secciones, por fases. Ok, enterada. Muchas gracias, Saúl. Saludos. Entonces, teníamos
apartados que constituyen, ¿verdad?, una parte fundamental, una parte estructural del marco teórico. En este caso, por marco teórico, pues se hace a la presencia de un análisis de los conocimientos actuales. Ustedes, como se los dije, ya pasaron el filtro de la definición de su problema. O sea, ustedes ya eligieron el área en el que se van a enfocar y el tema en el cual van a partir para el desarrollo de su investigación. Y si recuerdan, también les hice la aclaración que tenían que elegir un tema que les interesara muchísimo, que ya tuvieran quizás a la mejor experiencia, ¿verdad? O conocimiento previo sobre ello. Se supone que con este proyecto de investigación nosotros ya nos creamos o nos sentimos expertos en el tema y sabemos si podemos presentarlo y exponerlo y defenderlo ante los sinodales. En este caso, el marco teórico te brinda esta opción de analizar los conocimientos actuales con las cuestiones de origen, ¿verdad?, de estas problemáticas. Se definen como las principales líneas del tema a tratar y asimismo se incluye aquí mismo el marco teórico, la justificación referente a la importancia del tema, ¿verdad? En este caso, justifica, ¿verdad?, este apartado con base a la pregunta de investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Pues esa pregunta que ustedes desarrollaron, estructuraron al momento de haber elegido el tema, ¿verdad?, de su selección, de la proyección que van a analizar. Así como también te lleva a un proceso de operacionalización sobre las variables. También en la sesión pasada les mencioné esta cuestión de las variables, ¿no? De las variables, de las categorías, los indicadores, que era conforme al enfoque metodológico que ustedes hayan elegido. En este caso, variables hace referencia a la cuestión cuantitativa, las categorías hace referencia a la cuestión cualitativa. ¿Ok? Indicadores, la cuestión mixta, donde mezclamos estos dos enfoques en una misma teoría. ¿Ok? Este marco teórico, ustedes lo comienzan a desarrollar con información previamente analizada. ¿Cómo puedo hacer mi investigación? ¿De dónde puedo sacar ideas referente a mi proyecto de análisis? Pues bueno, ustedes ya tienen la ventaja que estamos en una era tecnológica y lo más flexible que podemos tener hoy en día es la búsqueda por medios, sitios web, ¿no? Podemos hacerlo por medio de noticias, por medio de artículos científicos, podemos buscarlo por recursos digitales como videos, ¿verdad? Podemos inclusive descargar textos que hablen específicamente de nuestro tema y que podamos agregar el aporte, ¿verdad? La metodología o inclusive los mismos aportes de este autor hacia la mejora de este proyecto e incluirlos, ¿verdad?, como respaldo a nuestro proyecto de investigación, sin dejar atrás que también es necesario incluir nuestra idea propia, ¿ok? Que es ahorita lo que vamos a visualizar. En el punto número 2, en el apartado número 2 de nuestra tesis o de nuestro proyecto de investigación, nos habla sobre una cierta metodología, que por metodología hacemos referencia a esa serie de pasos o procesos que debe de llevar nuestra investigación. En este caso lo habla como niveles, ¿ok? Así como también el tipo de diseño, el muestreo, la selección, los seleccionados y los instrumentos de medición. Estos instrumentos de muestreo, estos instrumentos de medición varían dependiendo del enfoque en el que ustedes hayan tomado. Como se los digo, para ustedes es muchísimo más práctico esta función porque a lo mejor no vamos a tener un instrumento aplicado en este tiempo porque a lo que les piden ustedes es un proyecto prácticamente de indagación solamente. No les están pidiendo que vayan a aplicar una entrevista, no les están pidiendo que realicen un grupo focal para conocer las ideas reales, ¿verdad? O qué opinan las personas frente a nuestro proyecto. Por eso hoy en día, pero es necesario que sí las conozcan. Estos muestreos, como se los digo, pues depende del enfoque que ustedes vayan eligiendo. En el punto 3, que vendría siendo, déjenme se los comparto, creo que lo tengo en la siguiente. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. Ok.
En el punto número 3 nos habla específicamente de los resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Pues bueno, esos resultados que se evaluaron o obtuvimos, ¿verdad? Por medio de los instrumentos de recabación o de recolección de información, según el enfoque que ustedes hayan elegido. Los resultados son medios estadísticos utilizados con los niveles de error predeterminados en la investigación. O sea que gracias a estos instrumentos nosotros podemos tener una proyección pues más confiable, más certera, más completa, ¿verdad? Nuevamente ustedes van a tener, a lo mejor no van a poder tener esta experiencia, pero sí van a tener la experiencia de análisis de información, que es lo que ustedes van a desarrollar con su proyecto de investigación. En la etapa número 4, que sería la discusión, aquí es donde se establecen pautas, lineamientos coherentes, ¿verdad? Donde se incluye la relación entre el marco teórico y los resultados obtenidos. O sea, comienzas a hacer esa comparativa, ese análisis de información con la información que obtuviste en el marco teórico y todo lo que pudiste recolectar, compararlo con la experiencia de la aplicación del instrumento. Saber si realmente esos aportes que yo elegí en el marco teórico son confiables o fueron fueron justificados por los mismos autores que yo utilicé en mi proyecto de investigación. Y con esto vamos haciendo un pequeño, como si fuera un debate, ¿verdad? Tomas de decisiones donde comienzas a explicar los mecanismos, sobre los mecanismos que debemos de tomar, ¿verdad? Las líneas que debemos de dirigir nuestro proyecto en base a los conceptos teóricos, ¿ok? En el punto número 5 serían las conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones y recomendaciones hablamos sobre los resultados principales del estudio. Y con esto nosotros le damos respuesta a la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación la obtuvimos en la primera fase, ¿verdad? En la fase número 1, donde hablamos sobre nuestro tema y creamos nuestro propio tema. Yo quiero analizar, hablábamos sobre la cuestión de los contratos, pero ¿qué es lo que quiero saber de los contratos? ¿Cómo se ven aplicados? ¿Cómo se ven inmersos? ¿En qué contexto? Entonces vamos dándole forma a nuestro proyecto de investigación. Cada quien decide por dónde guiar su tema o proyecto de investigación. ¿Ok? Dentro de estas conclusiones y recomendaciones, ustedes concluyen estos apartados con lo experimentado con las anteriores fases y las recomendaciones serían esos estudios futuros que nosotros podríamos realizar para la mejora de algunos aspectos o áreas que pudimos notar o que se presentaban dentro de nuestro proyecto, que a lo mejor no se les dieron pues sumamente importancia y los dejamos como ahí un datos segundos o terceros para poder hacer su análisis. Llegamos al apartado número 6, que es un apartado que aunque ustedes crean que es un apartado que no tiene tanto valor, pues es de los más importantes en la redacción de la información. Y hablamos de las referencias bibliográficas. Estas referencias bibliográficas son bien importantes que las incorpores a tu proyecto de investigación. En su caso, ustedes sí tienen que agregarlo, ustedes sí tienen que contemplarlo en su presentación, porque me ha tocado ver sinodales que no te hacen preguntas de tu tema para nada, pero observan el apartado de las referencias o de las consultas que ustedes obtuvieron y te preguntan por tal consulta. Por ejemplo, un decir, en algún momento me tocó visualizar que le hicieron la pregunta de que dónde habían sacado, hicieron referencia a una fuente bibliográfica que compartía la alumna y pues la alumna de tanta información que rescató, tanta información que contempló ahí, pues desconocía, ¿verdad?, de los aportes que ahí mismo se mencionaban. Entonces, sí hay que ser muy específicos con la consulta que hagamos. Que sepamos que lo que estamos agregando en el apartado o en el listado de las referencias sean fuentes que sí consultamos y que sí leímos, porque sí nos pueden tocar sinodales que ni siquiera nos van a hacer a la pregunta de nada en nuestro tema, pero nos pueden aclarar o preguntar algo sobre alguna fuente en específico
que aparezca ahí proyectada en nuestra presentación. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Perfecto. Por último, llegamos al apartado de los anexos. Son ese apartado en donde pues se emiten, ¿no? Esas informaciones adicionales y complementarias al estudio realizado. Normalmente en los anexos se comparten ya sean documentos reales, como podrían ser imágenes. Normalmente se comparten por ejemplo, cuando se hace se utiliza algún instrumento de aplicación o de recolección de información, normalmente en los anexos toman fotografías o, o en sí generan aquí mismo, comparten el formato utilizado para la aplicación de ese instrumento. Por ejemplo, a veces comparten la estructura, el formato que se utilizó para una entrevista, para un cuestionario, para una lista de cotejo, para un grupo focal, etcétera. Y aquí mismo se va anexando pues cada apéndice, ¿verdad? Que también nos sirve muchísimo y es complementario para la estructura de nuestro proyecto. Entonces, con estos 7 pasos, si nosotros los llevamos así de manera tranquila, lo vamos como analizando por cada uno de los pasos, nosotros vamos a obtener un proyecto, un producto de calidad, efectivo, donde vamos a estar completamente seguros, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a analizar y a exponer ante los sinodales. Y en su caso, pues va a ser muchísimo más fácil porque es una proyección, nada más una presentación. Es como si ustedes dieran una clase. eh, Normalmente yo creo que todos dimos en algún momento una exposición de clase. Entonces, pues va a estar bien sencillo para ustedes, pero algo que sí debemos de tomarle mucha importancia es al contenido que voy a agregar a mi exposición. ¿Ok? Sí tenemos que centrarnos en esta idea de qué es lo que voy a incorporar a este tema, porque si no sabemos si solamente vamos copiando y pegando ideas, y si nos hacen a la pregunta en los sinodales referente al texto y no sabemos ni qué puse, o si nos preguntan sobre un concepto que agregué a la exposición, y no sé ni qué dice o no sé qué significa, pues mejor ni lo incorporo. Y es otro dato que también les puedo decir, es un tip que les puedo aquí decir. Cuando ustedes vayan a hacer su exposición, lean, analicen, eh, si hay un concepto que creen que es fundamental, es pieza fundamental para darle ese valor a la idea, incorpórenlo, pero analicen qué concepto, qué significa, si no lo sabes qué es, porque hay veces que también me tocó, en algún momento me tocó ver que les preguntaban sobre un concepto que se anexó a la exposición y relativamente no tenía ni idea, no tenía ni idea el alumno de qué era lo que se, se significaba, ¿verdad? Dice Alejandra, maestra, la fecha de entrega referente al proyecto, ¿cuál sería? Yo ya estoy realizándolo, pero aún tengo esa duda. Tengo entendido que los proyectos se entregan al finalizar el curso, pero creo que a ustedes se les iba a dar un poquito más de tiempo para su análisis. Si quieren, ahorita nuevamente pues pregunto en coordinación que me den ya la fecha estimada, para que ustedes también la tengan y ya se organicen con sus tiempos, su espacio y lo hagan pues tranquilamente. Ok. Eh, a usted, Alejandra. ¿Alguien más, alguna duda? Yo, maestra. Entonces, por lo que entendí, cuando finalicemos el tetra, perdón, no es obligatorio que ya tengamos el proyecto, es decir, nos van a dar todavía un lapso de tiempo después de para la entrega. Sí, tengo entendido que se les va a dar un tiempo extra para que ustedes completen su análisis, porque como quiera ustedes, ustedes ya están en el noveno, entonces ustedes ya terminan, digamos, su carrera y todavía tienen tiempo del diseño, o sea, el diseño refiriéndome a su proyecto. Y como todavía no tienen fecha estimada para poder registrarse en la convocatoria de los exámenes, ustedes aplicarían hasta, creo que les había dicho como por diciembre, en la convocatoria de diciembre. Entonces todavía tienen tiempo de ajustar, de modificar, pues esa exposición.
Sí, ustedes me Gracias. entregarían a usted, ustedes me entregarían a mí esa presentación. Voy a darle, al fin de cuentas, conmigo hicieron este proyecto, pero se les van a asignar lectores, ¿ok? Y esos lectores son las personas encargadas de ser los sinodales también. Si son 2 o 3 lectores, esos 2 o 3 lectores van a ser sus sinodales en el momento de la exposición o de la presentación de su derecho a examen. Entonces, ellos mismos pues van a formular sus preguntas, obviamente las preguntas no las van a tener ustedes, las preguntas las formulan ellos y ya estando ahí en el examen, los mismos lectores y que en ese momento van a ser sinodales, pues les van a preguntar a ustedes. Creo que yo no voy a estar en ese examen, es lo que yo tengo entendido. Yo nada más soy el medio por el cual formularon el proyecto y con ellos lo exponen. Ellos son quienes Miss deciden. Maggie, en su memoria es el que dice Maggie, trae 77 archivos. ¿Cómo, Maestra, perdón? Ok. no, se me hace que se le quedó Ah, se abierto le el activó. micrófono. Sí, Sí, ok. pero yo le quiero preguntar, Sí, dígame. ¿se va a entregar la actividad como tarea y aparte se va a dar el tiempo adicional para poderla entregar a los sinodales? Así es. Ustedes van a entrar, yo sé que el proyecto, ustedes apenas comienzan a hacerlo. De hecho, esta materia es para eso, para que ustedes comiencen a desarrollarlo. Pero como, según, bueno, lo que yo tengo entendido, no es necesario, ¿verdad? Sería muy bueno que terminando ya el curso, ustedes si ya tienen un borrador, pues me lo manden y yo les dé ahí las aclaraciones o modificaciones. Pero si no lo tienen, no significa pues que lo tengan que tener ya fuerzas al término de este curso, porque ustedes nuevamente su convocatoria saldría hasta diciembre. Muy bien, gracias. Entonces todavía tendrían un poquito más, pónganle, estamos a julio, ustedes terminarían como para agosto, entonces más o menos tendrían todavía unos 2 meses más para modificar su tema. Muy bien, gracias. A usted. Maestra, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Yo tenía entendido, no sé si a lo mejor estoy equivocada, que para el examen profesional, este, teníamos que tener el certificado o, como dice usted, en diciembre nos podemos inscribir y el certificado se sigue generando, no pasa nada o nos tenemos que esperar hasta que ya tengamos el certificado. Esa es mi duda. Sí, Sí, es como hasta que esté el requisito, así certificado. es. Gracias, sí. Hasta que terminen, hasta que terminen, pues ustedes terminan la carrera, pero no tienen el documento oficial. Entonces, tendrían que esperarse. Por eso les decía que ustedes no aplicarían las convocatorias que aparecen ahorita, porque creo que la última convocatoria aparecía como en octubre. Entonces, yo pregunté si era necesario, ¿verdad? De manera obligatoria tener ese requisito para que entraran en esos 3 fechas que estaban como por convocatoria y me dijeron que sí, que ustedes tenían que esperarse hasta la siguiente convocatoria, que sería como la cuarta o quinta fecha se les dé para que ustedes puedan tener ese documento, porque les piden el certificado terminal de la licenciatura de la cual van a presentar Ok, gracias. a usted. ¿Alguien más? ¿Otra duda? Ok, muy bien. Si no hay otra duda, voy a seguir compartiendo el siguiente documento donde nos da las indicaciones de parafraseo para que ustedes comiencen a trabajar en su proyecto de investigación referente al acomodo de ideas que sean propias, pero también tengan un cierto respaldo o algún respaldo metodológico, que sería esos aportes de los textos que ustedes analizaron. Déjenme, les comparto lo siguiente.
Sí, ahorita respondiendo a la pregunta que me pone Alejandra ahí por el chat, yo les comparto, ya saben, les comparto estas diapositivas, esta información para que ustedes la tengan al momento de la redacción de su proyecto. Cualquier cosa que a ustedes les interese y lo quieran, yo se los puedo compartir, y con gusto se los comparto ahí por el chat de WhatsApp. Ok, por último tenemos estas 8 técnicas de parafraseo. ¿Ok? De nuestro proyecto nos permite tener esta opción de parafraseo por medio del formato APA, que yo creo que algunos ya lo conocen. Este formato APA o este manual, que sería la 7ª edición con la que nosotros nos estamos apoyando en la cuestión de nivel de investigación, ustedes deben de comenzar a analizar sus propias ideas con las de los autores, pero hay diferentes técnicas en las cuales nosotros podemos incorporar la información. La primera técnica que podemos utilizar es cambiar la función gramatical de algunas palabras. Y aquí, por ejemplo, nos comparte la idea original, ¿no? Ustedes tienen la cita textual que quieren incorporar, por ejemplo, la cita que en un texto revisaban una idea que les interesó y quieren acoplarla a su texto. Entonces, la idea original es como la presenta aquí, ¿no? Esta es la idea original que tenemos donde dice el profesor de medicina y la paráfrasis o la estructuración que utilizaron es cambiar solamente la función gramatical. Aquí ustedes pueden usar conectores. ¿Cuáles serían nuestros conectores? Pues los conectores serían de acuerdo con John. Este sería nuestro primer conector. Nosotros estamos haciendo referencia a ese personaje, ¿ok? Y luego después anexo, ¿verdad? Le cambio la forma gramatical, o sea, en vez de empezar con el profesor de medicina, yo inicio con un conector. De acuerdo con John, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo causan enfermedades que se propaguen. Y entre paréntesis se agrega el apellido, ¿verdad?, del autor y el año de publicación. En este caso es James y coma 2014. O sea, estamos haciendo referencia totalmente a la primera idea sin hacer un plagio completamente. Si yo hubiera incorporado a mi texto la idea original como me la presenta aquí y la copio y la pego en mi texto, yo ahí ya estoy haciendo un plagio al 100%. Entonces, esa es una función que pueden utilizar para analizar la cuestión de las ideas, ¿verdad? Otra idea es utilizando sinónimos. Y yo creo que esta es una de las ideas que en lo personal a mí me funciona muchísimo, ¿ok? Estas ideas, lo más práctico que ustedes pueden visualizar es encontrar palabras claves que ustedes consideren que son como el punto inicial, ¿verdad? Y el punto final, sobre la idea que nos quieren comentar. De esas ideas, de esos conceptos claves, utilicemos sinónimos, ¿ok? Por ejemplo, revisemos la cuestión original. Tenemos la idea aquí donde dice, un portavoz del gobierno norteamericano declaró que la crisis del SIDA representa una amenaza a la seguridad nacional. El anuncio se hizo después de que un informe, aquí hago un paréntesis porque no había visto que ya me quedó un minuto de clase. ¿Qué les parece si dejamos aquí y ahorita continuamos con esto? Al mismo link que les proporcioné. Ahorita los veo aquí en el mismo link.